La buena noticia es que Triung sigue con vida. Pero en medio de esa esperanza, una pregunta flota en el aire como la niebla de las montañas después de la lluvia. ¿Cuándo volverán a reunirse mamá y la pequeña con él? Aquella mañana, el cielo estaba cubierto de nubes grises. La lluvia caía lenta, constante, como si el tiempo también caminara despacio. Yo estaba de pie junto a la ventana, escuchando el sonido del agua golpeando el tejado de zinc, un sonido tan familiar que debería traer calma, y, sin embargo, mi corazón estaba inquieto. En mi muñeca llevaba el reloj, siempre el reloj, frío al tacto, pesado en el alma. Cada vez que me lo pongo, siento algo difícil de explicar. No es dolor, pero tampoco paz. Es como si una parte de mí despertara y preguntara en silencio, ¿quién soy realmente? Miro la esfera. Las agujas avanzan con normalidad, pero dentro de mí, todo parece detenido. La vida aquí es sencilla. Los días transcurren entre el olor del arroz cocido, la tierra húmeda del huerto y las voces suaves de quienes me rodean. Mamá se mueve despacio por la casa. Su espalda le duele, pero su voz sigue siendo cálida. La niña ríe, canta canciones infantiles, cuenta números con los dedos pequeños. Son escenas cotidianas, escenas que podrían pertenecer a cualquier familia. Y aún así, siento que observo mi propia vida desde fuera. A veces me pregunto si este lugar es realmente mi hogar o solo un refugio temporal del destino. Cuando mamá me mira, sus ojos están llenos de cariño, pero también de preocupación. Ella no pregunta demasiado. Tal vez teme escuchar una respuesta que ninguno de los dos está preparado para aceptar. El reloj vuelve a llamar mi atención. No sé de dónde viene, ni por qué llegó a mí, pero sé que guarda una historia. Una historia que mi memoria se niega a contarme. En las noches, cuando todo queda en silencio, aparecen sueños extraños, pasos que me persiguen, voces que pronuncian mi nombre, una figura lejana que intento alcanzar sin éxito. Dicen que Triung sigue vivo, dicen que hay esperanza. Y mientras esa esperanza crece, también crece el miedo. Porque si un día recuerdo quién soy, seguiré perteneciendo a esta vida sencilla, a esta madre, a esta niña. Bajo la lluvia, con el reloj en la muñeca, solo sé una cosa: mi historia aún no ha terminado. Y el pasado, silencioso, está empezando a llamarme. Los días pasan aquí sin hacer ruido, como el humo que se eleva lentamente desde la cocina cada mañana. No hay nada extraordinario en esta vida, y quizá por eso resulta tan real. Al amanecer, el gallo canta, la lluvia deja gotas sobre las hojas de yuca y el aire huele a tierra mojada y a leña húmeda. Es una rutina sencilla, casi humilde, pero llena de pequeños detalles que tocan el corazón sin pedir permiso. Mamá se levanta temprano, aunque el dolor en la espalda no la deja en paz. Finge que todo está bien, como hacen las madres, para no preocupar a nadie. Yo la observo en silencio mientras prepara el desayuno, moviéndose despacio, con manos gastadas por los años. A veces quiero decirle que descanse, que yo puedo hacerlo todo, pero las palabras se quedan atrapadas en mi garganta. Hay cosas que no se dicen, solo se sienten. La niña corre por el patio, ríe, tropieza y vuelve a levantarse. Sus risas llenan el espacio vacío que intento no mirar de frente. Me toma de la mano y me llama por mi nombre con una naturalidad que me desarma. En esos momentos, el mundo parece completo. Por un instante, olvido las preguntas, olvido el reloj, olvido incluso el pasado. Pero la calma nunca dura demasiado. Cuando estoy solo, trabajando en el huerto o caminando por el sendero del pueblo, el silencio regresa. Es un silencio extraño, pesado, como si ocultara algo. Los vecinos me saludan, hablan del clima, de la cosecha, de los precios en el mercado. Conversaciones simples, cotidianas. Yo sonrío y respondo, pero en el fondo siento que no pertenezco del todo a esas palabras. El reloj aparece de nuevo, marcando el tiempo con una precisión casi cruel. Lo guardo en el bolsillo cuando trabajo, pero al regresar a casa vuelvo a ponérmelo. No sé por qué. Tal vez tema olvidarlo, o tal vez tema recordar. Por las noches, mientras la lluvia golpea suavemente las paredes,
Escucho a mamá respirar desde la habitación contigua y a la niña murmurar en sueños. Es entonces cuando el vacío se hace más evidente. Me pregunto si, en algún lugar, alguien también piensa en mí. Si existe una madre esperando noticias, una niña millando la puerta con esperanza. La vida cotidiana continúa, sencilla y repetitiva, pero bajo esa tranquilidad aparente, algo se mueve lentamente, como una corriente invisible. Y yo lo siento. Siento que esta calma es solo la pausa antes de una verdad que está a punto de despertar. Todo comenzó sin aviso, como una grieta fina en una pared que parecía firme. No hubo un momento exacto para señalar, solo una sensación persistente de inquietud, como si el pasado hubiera decidido llamarme cuando yo ya no podía seguir ignorándolo. Aquella tarde el cielo estaba más bajo que de costumbre, y el viento arrastraba hojas secas por el camino del pueblo. Me detuve, sin saber por qué, y miré mis manos. El reloj estaba allí, brillando débilmente bajo la luz gris. Al tocarlo, algo cambió. No fue un recuerdo claro, ni una imagen completa. Fue un latido fuerte en el pecho, un zumbido en los oídos, una palabra a medio pronunciar que se perdió antes de salir. Cerré los ojos y vi sombras. Una carretera larga, pasos apresurados, una voz que gritaba mi nombre desde lejos. Quise responder, pero mi garganta estaba cerrada. El miedo apareció de repente, intenso, sin explicación. Esa noche soñé de nuevo. Corría, siempre corría. Personas desconocidas me seguían. No sabía si para salvarme o para atraparme. En el sueño extendía la mano hacia algo importante, algo que sentía mío, pero cada vez que estaba a punto de tocarlo, se alejaba un poco más. Me desperté empapado en sudor, con el corazón golpeando como si quisiera escapar. Desde entonces, los pequeños detalles comenzaron a parecerme extraños. Un camino del pueblo me resultaba demasiado familiar. El sonido de un motor a lo lejos despertaba una ansiedad inexplicable. Incluso ciertas prendas de ropa, vistas en alguien más, me provocaban una punzada en la memoria. No sabía por qué, pero mi cuerpo recordaba cosas que mi mente se negaba a aceptar. Un día escuché una conversación que no estaba destinada a mí. Nombres, susurros, una fotografía enviada por un teléfono. No entendí todo, pero sentí que hablaban de alguien que podría ser yo. Mi respiración se volvió lenta, pesada. ¿Y si realmente había otra vida esperándome? ¿Y si alguien me estaba buscando mientras yo fingía que nada pasaba? Miré a mamá esa noche, su rostro cansado, su mirada llena de bondad. Pensé en la niña dormida, abrazando su muñeca. Un nudo me cerró el pecho. Si los recuerdos regresaban, ¿qué pasaría con ellos? Con esta vida sencilla que me había dado un lugar cuando yo no era nadie. El reloj marcaba el tiempo con indiferencia. Tic, tac. Cada segundo parecía acercarme a una verdad inevitable. Y por primera vez entendí que ya no se trataba solo de recordar quién fui, sino de decidir quién estaba dispuesto a ser cuando todo saliera a la luz. La mañana llegó más silenciosa de lo habitual, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. El cielo ya no lloraba, pero las nubes seguían bajas, pesadas, igual que mis pensamientos. Me senté en el borde de la cama y miré el reloj una vez más. Ya no me daba miedo. Al contrario, sentí que por fin estaba listo para escuchar lo que tenía que decirme. Los recuerdos no regresaron de golpe. Llegaron despacio, como las primeras luces del amanecer entrando por la ventana. Fragmentos de una vida anterior, rostros borrosos, una voz de mujer llamándome con urgencia, una niña esperando con los ojos llenos de esperanza. No veía todo con claridad, pero lo suficiente para entender que alguien había sufrido por mi ausencia y que yo también había perdido algo importante en el camino. Salí al patio. Mamá estaba sentada, limpiando verduras con calma. La niña jugaba cerca, hablando sola, inventando su propio mundo. Esa escena sencilla me golpeó más fuerte que cualquier recuerdo. Pensé en todo lo que había recibido aquí sin pedirlo: cuidado, paciencia, amor sincero. No era sangre lo que nos unía, sino los días compartidos, el esfuerzo silencioso,
las noches de preocupación mutua. Entendí entonces que recuperar el pasado no significaba borrar el presente, que saber quién fui no me obligaba a negar quién soy ahora. El camino de regreso no es solo físico, también es emocional. Y a veces, volver significa aprender a llevar dos mundos en el corazón sin romper ninguno. El reloj marcó una hora nueva, no como una advertencia, sino como una promesa. Pronto llegaría el momento del reencuentro. Mamá, la pequeña, alguien esperaba noticias, un abrazo, una explicación. No sabía cómo sería ese día, ni si las lágrimas serían de alegría o de dolor. Pero por primera vez no quise huir. Me acerqué a la niña y ella me sonrió, como si supiera algo que yo apenas comenzaba a comprender. Mamá levantó la vista y me miró en silencio. No hizo preguntas, solo asintió, con esa comprensión profunda que solo tienen quienes aman de verdad. Respiré hondo. El pasado había despertado, sí, pero el presente me había enseñado a ser humano. Y mientras el reloj seguía avanzando, supe que mi historia no terminaba con un reencuentro, sino que apenas comenzaba, con una decisión tomada desde el corazón. Esta historia nos deja una lección profunda y silenciosa, una lección que no se grita, sino que se siente. A través del viaje de Chung, entendemos que la identidad de una persona no se construye solo con recuerdos, nombres o un pasado perdido, sino también con los actos cotidianos, con el amor recibido y con las personas que permanecen a nuestro lado cuando somos más frágiles. En la vida, muchas veces creemos que saber quiénes somos depende de recordar de dónde venimos. Sin embargo, esta historia nos muestra que incluso cuando la memoria falla, el corazón sigue reconociendo el cariño verdadero. La madre que cuida, que espera, que no exige respuestas, representa ese amor incondicional que sostiene al ser humano en los momentos de mayor confusión. La niña, con su inocencia, simboliza la esperanza y la razón para seguir adelante, incluso cuando el camino no está claro. El reloj, presente a lo largo del relato, nos recuerda que el tiempo avanza sin detenerse, pero también nos invita a reflexionar sobre cómo lo vivimos. No se trata de correr para recuperar el pasado, sino de aprender a valorar el presente mientras el futuro se va construyendo paso a paso. Cada segundo es una oportunidad para elegir, para amar y para no olvidar a quienes nos tendieron la mano cuando más lo necesitábamos. La mayor enseñanza es que regresar al origen no significa abandonar lo que nos ha formado en el camino. Podemos reconciliar el pasado con el presente sin perder nuestra humanidad. La verdadera identidad nace del equilibrio entre lo que fuimos, lo que somos y lo que decidimos ser. Así, esta historia nos invita a mirar nuestra propia vida cotidiana con otros ojos, a valorar los gestos simples y a comprender que, al final, el hogar no siempre es el lugar del que partimos, sino aquel donde aprendimos a amar.